Otra pregunta sobre medición de audiencias. ¿Quién va a medir la audiencia híbrida de la televisión conectada? ¿Qué valores se tendrán en cuenta? ¿Son realmente representativos para un cliente los datos de participación que se extraen de las redes sociales? ¿Están preparados nuestros anunciantes para valorar estos datos? Son varias preguntas. Esta me esperaba yo. Esta era la que esta es la que me he preparado. Porque no a todo. Quiero decir, no, o sea, la verdad es que desde las televisiones somos muy críticos con esto porque estamos viviendo en un mundo separado en dos, que es el de la medición de televisión y el de la medición de televisión conectada, que tiene algo que ver, como se está explicando, con el de la medición digital. Totalmente desintegrados y sin conexiones. Claro, cuando uno es una televisión dice que lo que yo quiero saber es cuánta gente ve El Barco o Cuéntame, ¿no? Desde el punto de vista del anunciante, lo mismo. O sea, quiero saber cómo impacta la campaña y tal. Con dos modelos diferentes y que además todo nuestro proceso de adopción de un medidor de referencia digital en España ha dejado de lado la posibilidad de abordar esto también. O sea, es así de claro. Desde el lado del medidor de televisión, pues dice, a mí lo que me digáis, ¿no? O sea, esta es una problemática importante y que desde luego, desde el punto de vista de medios audiovisuales, de televisiones, o sea, empieza a ser de cierta criticidad y nos toca impulsarlo, porque no parece coherente intentar integrar una medición tradicional, entre comillas, digital, en un entorno como el de la televisión conectada, donde el comportamiento del usuario es sensiblemente diferente al comportamiento que tiene una página web o con un móvil. Entonces, yo apunto esto con una visión algo crítica de la situación en la que estamos y que desde luego si se quiere construir un mercado sobre esto, o sea, si se quiere sacar dinero de esto, o se construye rápido y con decisión, con estándares, estandarizarlo, porque estamos hablando, sí, puedo tener los datos que me da Samsung de consumo interno, ¿vale? Y eso luego, ¿cómo lo conformo? O sea, al final lo más estándar va a ser el ad server, ¿no? O sea, estamos en las mismas del principio, ¿no? Entonces, por eso creo que es necesario trabajar intensamente y convertirlo en una forma estándar de medir que ahora mismo, realmente, de cara a moneda de mercado, carecemos de ello. Paco, yo te quiero poner en un compromiso, antes de coger la pregunta de... Estás hablando de dos tipos de mediciones, la medición censal y de panel. Sí. Con dos modelos distintos. Estás hablando del GRP, bueno, hablaremos más tarde, el GRP de televisión frente a los CPMs de los dólares frente a los pennies, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre cuál es el modelo que sería más óptimo para medir la actividad de la audiencia? ¿El censal, panel y cuál de los dos? Pues yo creo, o sea, que vamos a tener que abordar una hibridación también en esa línea, igual que se ha abordado en el aspecto solamente digital, porque una vez más no es lo mismo, o sea, cómo se ha construido la medición de televisión para, ¿no?, elaborar todo este concepto del GRP, etcétera, y luego, ¿no?, pues de repente tenemos time shift en televisión conectada, donde el usuario empieza, ¿no?, consume el contenido, la serie 7 días después o no sé qué. Algunos países ya se están moviendo en esa línea, pues en Dinamarca, incluso en Estados Unidos hay mediciones integradas. Y al final, ¿esto cómo desemboca en el entorno comercial? ¿Cómo es un GRP ahora? Un GRP es un mix nuevo que tiene que ver con el consumo de contenidos en otros dispositivos y no lineal y lineal, todo junto, ¿no? Esto si no se hace, yo siempre digo lo mismo, lo va a hacer Google, o sea que ya veremos, ¿no? Pero yendo a ese tema también, la ventaja del mundo digital es que puedes saber qué está pasando porque lo puedes medir. En la televisión también lo puedes medir, pero es un vía panel. Si la tecnología permite saber de vía censal qué está pasando en la televisión, cojamos lo bueno del mundo digital y llevemos a la tele y no cojamos un mundo que funciona bien, que es el panel, pero al final siempre es una estadística, probabilidad de cuando en un medio sabemos exactamente qué está pasando. Yo creo que la tecnología puede estar conectado porque tiene una server con medición que sea con un panel, va a permitir saber mucho más qué está pasando con las campañas y con los anunciantes en un entorno 100% digital. Y yo creo que vamos a ir allí. Vale, muy bien. Bueno, yo añadir un detalle por supuesto, en favor de la medición por panel, porque sí que es cierto que la medición censal vas a tener mucha más cantidad de información, pero la medición por panel pues tienes información de clase social, de cuántas personas viven en un hogar, incluso cuánta gente hay delante del televisor en cada momento. Hay una serie de información que no la tienes. En el otro lado no sabes si la gente ha puesto la tele y se ha dejado la tele encendida
y se ha ido. En cambio, en la medición por panel sí que controlan cuánta gente hay delante del televisor continuamente, con métodos al final un poco intrusivos para el que tiene un audímetro en su casa, pero yo creo que el futuro debe ir a una cosa en la cual sean coherentes los datos de un lado y de otro. Es decir, si la información sensal no es coherente con el panel, pues a lo mejor hay que revisar el panel para que encaje, o hay que ver exactamente qué parámetros han tenido en cuenta a la hora de analizar la parte sensal. Muy bien. Era a raíz de lo que comentaba, ¿qué papel puede tener aquí, por ejemplo, la figura del Kantar Media como medidor actual de las televisiones? Es decir, si el modelo tiene que ser que la medición Comscore se tiene que adaptar a la medición de televisión, pues es mejor que Kantar se adapte también a la medición de Internet. Teniendo en cuenta, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Yo digo lo que digáis vosotros, las teles. O sea, al final es que, bueno, las teles y los anunciantes, o sea, al final es, o sea, todo esto se monta, bueno, Radio Televisión Española somos sui generis, ¿no? Pero todo esto se monta para montar un negocio y que todo el mundo esté contento. Entonces, si las teles, ¿no?, dicen a Kantar que tiene la tecnología para hacerlo, muévete en esa dirección, se moverá, si no, no se moverá. Si se lo decimos a Comscore, no sé lo que... O sea, sinceramente no sé lo que responderá, pero ¿por qué no? También podría hacerlo, moverse desde el lado digital a integrar el resto de, ¿no?, toda la audiencia. En definitiva, será lo que los anunciantes y los difusores acuerden que se haga. A mí lo que me sorprende un poco es, bueno, no sorprende, pero estamos hablando de usuarios únicos, en un entorno no hablamos de ventana de atención ni minutos vistos, o sea, otro concepto, aquí lo indica si los datos, los valores a tener en cuenta, yo creo que también tienen que cambiar un poco, no es tanto impresiones, cuántos vídeos vistos, cuántas streams han empezado, te pueden decir, pues 1 millón, y luego dices, joder, ¿cuál es el ratio de abandono? Entonces ya es cuando empiezas a ahora las teles vienen con una cámara. ¿Hasta qué punto, porque ya existe ya tecnología que se usa en publicidad exterior, hasta qué punto esas cámaras van a poder determinar cuánta gente hay viendo la tele en ese momento y si son hombres y mujeres o niños? Esa tecnología existe y se puede hacer. Otra cosa es el concepto de intrusión dentro del hogar. Pero, bastante importante. Bueno, No, eso a nivel de panel, nosotros, las cámaras están en los televisores, nosotros pensamos en los consumidores, siempre. Un consumidor no quiere la cámara visible, no la quiere. Hay ciertos parámetros que nos indican que lo que quiere es una posibilidad de tener una cámara. Y de hecho, nuestra nueva gama de televisión que acaba de ser lanzada lleva una cámara retráctil que permite al consumidor decidir en qué momento quiere tener una conexión Skype o en qué momento quiere tener la absoluta privacidad. Independientemente de que las medidas de seguridad en cuanto a visión por una webcam son enormes. Entiendo pero que... no creo que vaya por ahí el camino. Sí, sí. Sin conocer un poco es una pregunta más para anunciantes o agencias de medición, pero entiendo que la lógica es que igual que se paga o se da una serie de beneficios a personas que forman parte de ese censo de medición, pues puede haber lo mismo, que permitan el tener la cámara y reconocer para aportar datos al panel, que no puede ser en vez de tener que el software les ponga un contenedor. Pero bueno. México tenía un sistema que decía hasta qué edad tenía la gente que estaba viendo. Sí, pero es que complicado. Puede Yo ocurrir creo que en la cámara había gente con un iPad o con un smartphone y la tele encendida. O sea, y hay personas delante. Entonces ya... O sea, la medición ¿cuál va a ser? Si están sentados mirando al televisor o si tienen un smartphone en las manos, tienen un portátil, tienen un tablet. Es que es muy complicado buscar un estándar que te diga si está leyendo un periódico, que también pone en un periódico, vamos. La tecnología se puede adaptar a... La tecnología existe y nosotros dentro de la AMD utilizamos el tema de sistemas de reconocimiento, de movimiento, por ejemplo, de otra serie de patrones de color o de acciones o por tiempos, se puede utilizar, pero obviamente ahora mismo estamos en una fase incipiente de implementación y entiendo también que es una pregunta también para empresas de medición, anunciantes, pero ahora mismo desde el punto de vista de productores de contenido o fabricantes, la idea es que implementar el parque y utilizar los sistemas de medición actuales.